Entonces, lo que estamos viendo el día de hoy, es, cogemos una circunstancia de afuera, llamémoslo así problema. Hoy ya no se llama problema. En programación neurolingüística lo llamamos, por ejemplo, desafío, ¿ya? Oportunidad. Quite la palabra usted problema de su mente, de su diccionario mental. Sáquelo de ahí. Comience a hablar de desafíos. Imagínese cuando usted llegue a la casa y diga, ay, llenito de problemas. Lo vemos al problema como una carga, como algo terrible. Yo le digo a las personas, ¿quién quiere dejar de tener problemas? ¿Quién ya no quiere tener problemas en su vida? Levante la mano y la gente levanta la mano. Yo le digo, muy bien. Entonces, para ya no tener problemas, la receta es muérase. Se ríen las personas. Sí, muéranse. Porque solo cuando usted se muera ya no tiene problemas. Que deja problemas a otros es otra cosa, pero usted ya muerto ya no tiene problemas. Entonces, no es posible ya dejar de tener problemas. Eso es imposible. Ahí hay una mala noticia, les digo, que les quiero dar. Todos tenemos problemas y ya no tenemos que llamarlos problemas. Tenemos que llamarles desafíos. Tenemos oportunidades. Tenemos retos. Cuando tenga usted muchos problemas, diga, hoy día tuve un día lleno de aprendizaje, de muchos aprendizajes. Algunos estuvieron realmente, eh, estuvieron desafiantes, intensos, ¿sí? En lugar de decir, qué mal día. No, tuve gran cantidad de desafíos y estuvieron intensos. Hoy sí estuvo intenso, pero de mucho aprendizaje. Porque jamás se le va a usted acabar los aprendizajes, ni esto que llamamos problema. Si no tiene ya problemas en su casa, va a tener problemas en el trabajo. Si ya no tiene en el trabajo, va a tener financieros. Si ya arregla los problemas financieros, ya va a tener con alguna contrariedad con algún pariente. Si ya no los tiene eso, a lo mejor tiene de salud. Si se arregla la salud, ya va a tener algún inconveniente o algún desafío, llamémoslo ya, desafío con su vida personal o de pareja. Entonces nunca se le va a acabar los desafíos, nunca se le va a acabar sus famosos problemas. Y es mejor que usted le dé la vuelta, ¿sí? Le dé la vuelta y comience a mirar eso como algo que le construye. Entonces, ya aquí no hay el problema. Es la interpretación que usted le da. Esa es la clave. Entonces, eso que llamamos problema entra a través de nuestros sentidos, lo filtra. Nuestros filtros deberían ser más bien positivos, porque si tuve, por ejemplo, algo que se ponchó la llanta del carro, ya. Alguien puede decir, qué terrible, ¿cómo me pasó esto? Qué desgaste, perdí tiempo, me morí del coraje, hasta llevar donde el que me reencauche el, la llanta, y con eso llegué tarde al trabajo y además ya todo cambió. Entonces, ese podría ser un filtro. ¿Por qué? Porque estás omitiendo cosas positivas. Por ejemplo, una cosa positiva fue que a lo mejor se te bajó la llanta en un lugar donde estaba cerca una reencauchadora. O pudiste hacer pudo haber sido en la carretera el día de ayer o de la semana anterior que estuviste y viajaste de noche y no te pasó. Entonces, omitimos lo positivo y a veces comenzamos a generar estos filtros de ver solo lo negativo. Si omitimos lo bueno, entonces nos estamos perdiendo de varios regalos en nuestra vida. Que esos filtros que usted utilice sean siempre para a veces omitir, distorsionar y generalizar lo negativo en ciertas cosas, y que le sirva a usted para lo positivo también, para descartar eso, lo negativo, y asimilar lo positivo.
¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos más que nos han puesto nuestros compañeros que utilizan los filtros de generalización, de omisión y de, a ver, entonces dice Esteban, uno de los ejercicios en donde mentalmente utilicé los filtros fue ahora cuando generalicé que todos los negocios online son una estafa. Algo que no es cierto, porque sé que los filtros que pasan en mi mente, que sé que pasó en mi mente, omito esa información negativa. No me centro en lo negativo de las personas, sino en los resultados que tienen personas que han hecho multinivel y tienen éxito. Muy bien. Ok. Entonces, y claro, uno pues dice, esto es una estafa, ¿sí? Esta cosa es una estafa. Y sin embargo, te das cuenta que puede ser que dos o tres cosas que hayas visto haya sido algo que no funcionó, pero hay miles, miles de ellos que sí funcionan, ¿sí? Yo he visto en las redes de mercadeo cantidad de personas que entran con mucha emoción y se quedan a mitad de camino y perdieron dinero. Entonces uno podría, pero he visto muchas personas, entonces yo podría decir, eso es una estafa, ¿no? No sirve. Y sin embargo, me han contratado una cantidad de redes de mercadeo en donde yo veo que la gente hace mucho dinero. Entonces, tengo de los dos lados, y ninguna de las dos puedo generalizar. Pero si yo estuviera en redes, si yo estuviera trabajando en redes, me convendría utilizar filtros que digan, mucha gente está ganando dinero y yo soy una de ellas y voy a ser una de ellas donde va a ganar muchísimo dinero. No voy a ser una de las también de los tantos miles que no ganan dinero y que se salen a mitad del camino. Voy a ser, aunque sea de esos pocos que han logrado hacer una gran carrera. ¿Sí? Entonces, depende cómo tú utilizas el filtro. Heidi nos dice, mi experiencia es que tuve un incidente con varias, el carro, y cuando mi esposo se enteró, se molestó. Y yo esperé que él me comprendiera, ya que él también había pasado por situaciones similares. Entonces, claro, tú omitiste cosas y pensaste que tu esposo te iba a entender. Jorge dice, omití conversaciones con personas que intentaban obtener información y que no iban a beneficiar mi negocio. Heidi, el incidente se ponchó la llanta y caí en un bache. Ajá. Eh, Jorge dice, los problemas se vuelven realidades. Así es verdad. Es imposible dejar de tener problemas si no serían desafíos. Eso es verdad. Muy bien. Entonces, con esto ya tenemos sus ejemplos de cómo utilizan los filtros. Utilicen, mis queridos amigos, utilicen los filtros a favor. Distorsionen, recuerden estos tres filtros, ¿no? Omitan a su favor, omitan lo negativo. Distorsionen cosas que les puedan afectar y distorsiones para que le quede en su mente solo lo que le beneficia. Y generalice cosas positivas que le van a ayudar, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Muy bien. Este es interesante, lean, les solicito, les sugiero que lean la anécdota de Alfred Korsky-Pisky, en donde de ahí nace también esto del mapa del territorio, donde algunos soldados se caían en las trincheras y donde en el mapa eso no estaba. Bien, ahora, ¿cómo le sacas? Decíamos aquí, sacarle partido a la adversidad. ¿Cómo le sacamos partido a la adversidad? Mire, una de las cosas importantes, ya vamos a ver esto de las tres posiciones perceptuales, porque a ver, vamos aquí esta parte primero. Cuando usted escucha que lo bueno y lo malo son las caras de la misma moneda, esta sencilla afirmación esconde en su interior una antigua y sabia enseñanza que los dos extremos de la polaridad son en esencia lo mismo. El hecho de que una cosa, una relación, una persona pueda parecernos buena en un momento dado y mala posteriormente, nos indica que la cualidad no está en la cosa en sí, sino en nosotros mismos. Esta afirmación no significa
que las cosas dependan de cómo uno las mira, sino que nada es bueno o malo en sí mismo, simplemente es, ¿sí? De forma más o menos cíclica sufrimos cambios de nuestras circunstancias que nos llevan a veces a sentirnos confusos, desorientados. A veces ese estado es precipitado por factores externos, como una ruptura conyugal, la muerte de un ser querido. Otras veces nos es más fácil identificar su causa. Un sentimiento de vacío interior, falta de sentido de saber que existe algo más a lo que por alguna razón no somos capaces de acceder. Cuando esto nos ocurre, a menudo nos resistimos a ello, etiquetando la situación como mala o desagradable, sin darnos cuenta de que esta situación es un regalo que la vida nos da para aprender, para seguir creciendo. Entonces, aquí se refuerza lo que estamos hablando de los desafíos, de que los momentos dolorosos, de que las circunstancias que a veces son duras y que a veces pensamos que es terrible, terrible lo que nos ha ocurrido, ¿sí? No es más que es un gran regalo que la vida nos está dando para crecer. Entonces, la idea es cambiar de perspectiva y dejar de ser víctima y pasar a ser responsable. Pasar a ser líder, yo diría, no solo responsable. Cuando nos volvemos víctimas, cuando le culpamos a las personas, al jefe, a los compañeros, a la falta de que me falta esto, que no tuve las oportunidades, que no estudié, que si me hubiera ido bien a mí, que si mis padres me hubieran puesto en otro colegio, etc. Entonces, la programación neurolingüística, decimos que esta manera de percibir la realidad nos quita poder, porque disminuye nuestra capacidad de acción. Cuando nos encontramos anclados en el victimismo ante una determinada situación, por ejemplo, nuestras conversaciones internas se llenan de explicaciones, se van al pasado, se vuelven reiterativas, circulares, bucles en donde no sabes, es decir, eh, si uno hubiera pasado esto, pudo haber pasado, es que lo que me hicieron, es que si yo no le hubiera dicho eso, no sé, es una conversación de víctima. Nos sentimos resentidos, es otra. No podemos perdonar, decimos que no podemos olvidar, nos quedamos enganchados en lo que ocurrió, en lo que nos dijeron, en lo que no fue, pero pudo haber sido. Y la tres, tenemos más dificultad para visualizar el futuro y generar acciones, porque siempre estamos ahí, metidos en el pasado. Entonces, cuando encontramos más bien soluciones, nos volvemos responsables, ya no culpables, ya no víctimas, ya no culpamos al resto, ya no nos decimos, es que yo también me culpo porque no debía haber hecho esto, y esto de hacer así, de la manera, nos da poder, nos incrementa la capacidad de acción. En neurolingüística trabajamos a menudo para que la persona haga el recorrido de víctima a responsable. Entonces, el máster, este máster que está cursando, lo que hace es cambiar la mentalidad, es dejar de tener ese victimismo y pasar a ser líder. Comenzamos en un punto cero, en el módulo 1, y vamos reencuadrando, aprendiendo a dejar de ser víctimas, a volvernos responsables, a entender que todo lo que nos ocurre es simplemente circunstancias que nos tenían que pasar, que a través de eso tenemos que aprender, que no le debemos culpar a nada ni a nadie, que es parte de la vida, que es un regalo que nos ocurre, que somos mejores a través de eso, y nos volvemos y tomamos las riendas de nuestra vida y de nuestro destino. Es decir, en vez de ver de esta manera, alguien ve el 6 de un lado y el otro ve el 9. ¿Sí? Y es según desde el lado que le veas las cosas. Y aquí hay un ejercicio muy interesante que usted, nos puede servir mucho
Nos puede servir mucho para cuando vamos nosotros a relacionarnos con personas y no podemos ver desde el lado de las personas, sino que solo vemos desde nuestra parte. Esa se llama la primera posición. Entonces, el ejercicio es que usted se coloque o visualice alguna situación, algún problema, alguna adversidad. Y vea solo desde su posición, ¿sí? Mire desde la posición. Y le quiero que haga este ejercicio el día de hoy. Haga mientras yo voy detallando. Póngase a pensar en una situación que usted estuvo, ya sea una pequeña discusión con su jefe, con algún cliente o con su pareja, en general. Y ahora recuerde lo que ocurrió. Y mírelo ahora desde la posición de usted, desde su interés, desde su motivación. ¿Cuál era el problema? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se sentía? ¿Cuál era la razón que usted tenía? Etcétera. Solo desde su posición. Ahora, en la segunda parte, usted va a ver la misma situación, pero se va a imaginar que se cambia de lado. Y ahora sale de usted como que, como que usted saliera imaginariamente, sale, y ahora se va a poner del lado de la otra persona. ¿Sí? Perdón. Muy bien. Entonces, ahora sale a una segunda posición y es como que ingresa en esa persona y se pone en el interés, cómo interpreta esa persona, qué siente, qué le pasa, qué le ocurre, qué piensa desde su lado, por qué hace eso. Entonces, colóquese en la posición de esa persona, haga el ejercicio. Y ahora, para terminar, salga de esa parte y colóquese en el centro, incluso desde arriba. Imagínese que ahora usted está viendo, no es ni usted, no es ni la otra, y está viendo desde afuera, como que estuviera otra persona mirando el problema. Le mira al uno, le mira al otro, le da cierta razón al uno, le da cierta la razón al otro, observa cuáles las diferencias, las diferentes posiciones ante ese mismo problema, y eso es lo que hace la tercera posición, ¿sí? Ahí mira usted. Haga este ejercicio. Mientras hace este ejercicio, yo le voy a contar una experiencia o digamos ya lo que a mí me suele pasar cuando usted practica esto, ¿sí? Resulta que a veces yo solicito, me pasó justo esta semana. Me tenían en una empresa de unos talleres, de unos cursos que di, me tenían postergando que ya me van a pagar, que ya me van a cancelar, etc. Entonces, el momento ya de que me tenían que cancelar, no se habían dado cuenta los demás que una persona del departamento financiero observó que el valor ya del impuesto multiplicado por el total del impuesto no daba exactamente el valor que nosotros pusimos, sino que redondeaba un número más. Y por ese número más que esa persona revisó, no me pagaron ese día. Entonces, en primera posición, yo me disgusto y tengo ganas de decir todo lo que se me ocurre por haberme hecho esperar tanto tiempo y molestarme y decir lo que se me ocurre. Eso es cuando uno se pone en la posición solo de uno. Pero ahora va a la posición 2. Sí, esto es rápido mentalmente, ya cuando tú lo practicas, ¿no? Vas a la posición 2, le miras y tratas de darte cuenta por qué esa persona que está en finanzas hace eso. Entonces uno dice, a ver,
esa persona, si es que no hace eso, luego a ella le van a auditar. Le van a auditar porque tiene que calcular en el Excel y en el Excel sí le sale el valor y el valor de la factura no le sale. Entonces, el momento en que quiera cuadrar, no le va a cuadrar. Entonces, eso le pasa a él, que es puro número, ¿sí? Y luego te sales de ahí y te pones en la posición en la mitad y dice, a ver, él, o sea, yo tengo razón de que no me han pagado. Y dos, esa persona también tiene razón porque a nivel financiero no puede hacer eso. E incluso, si borra la factura y tacha, el SRI luego le va a sancionar a esa persona. Entonces, esa persona también tiene razón. Y yo tengo razón de que se me han demorado. Entonces, no puedo hacer nada peleando desde mi lado porque igual lo tengo que cambiar de factura. Y eso ayuda porque te revistes de paciencia, de armonía, o más bien dicho, de tolerancia, haces rápidamente la factura, le vuelves a dar y ahora simplemente les dices que te ayuden lo más pronto. Pero cuando no tienes esta capacidad o esta agilidad de manejar estas herramientas, ¿sí? Puedes sencillamente explotar con otra persona y no ver el punto de vista de los demás, simplemente echar pestes contra la empresa y decir que tú como proveedor también tienes necesidad y eso tiene que, etcétera. Entonces, esto es muy importante, que ustedes lo practiquen. Es uno de los ejercicios más, pero más prácticos, valiosos que puede ayudarte. A ver, Jorge nos dice aquí un ejemplo. Dice, la experiencia también mejora tu forma de analizar las cosas. Eso yo lo he visto mucho desde mi profesión de abogado. Hay varias posiciones como acusador, como defensor y como juez. Cada quien tiene su posición, su fundamentación. Y una tercera persona, que es el juez, que tiene la parte más objetiva del asunto. Muchas veces he estado de acusador, defensor, entonces uno analiza ambas posiciones. ¿Qué haría si fuera abogado de la persona acusada o de la persona defendida? Y tienes que tener paciencia y esperar a que el juzgador, o sea, el juez o el tribunal, haga su trabajo manejando la ley. ¿Sí? Buena idea, muy buen punto, ¿sí? Esteban nos dice, ahora estuve en una discusión con un familiar en mi casa por un problema. Me puse enojado y molesto sin conocer la otra persona. Estaba herida por algo que pasó el día anterior. La segunda posición es que yo no había pedido perdón por la ofensa del día anterior. No recordé y sé que tenía razón de discutir ahora por ese pequeño problema, porque esa persona estaba dolida. Yo tenía razón, pero ella también tenía su razón de enojarse, porque no me disculpé. Uno debe aprender a ponerse en la posición del otro cuando hay una discusión y analizar por qué la otra persona también está enojada. Muy bien, fantástico, Esteban, y genial, Jorge. Muchas gracias por sus aportes. Bien, entonces vamos a terminar la última parte, después de haber visto las tres posiciones perceptuales. Vamos a analizar las creencias para construir el éxito, ¿sí? Las creencias para construir el éxito. Vamos a hablar acá de dos cosas que son el, un patrón del éxito y un patrón también del fracaso. Entonces, para alcanzar el éxito depende del pensamiento que tenemos. Pues la manera como vemos el mundo ya estamos viendo, cómo lo percibimos, cómo lo interpretamos y cómo le damos solución a todo lo que se nos presenta es tan simple y a la vez tan complejo. Todas las sensaciones del mundo nos llegan a través de los sentidos y el cerebro con sus neuronas pone a trabajar esa esencia, ese pensamiento, ese misterioso y mágico que te hace reaccionar ante situaciones a veces que vives a diario. El truco, ¿dónde está? En saber pulir esos sentidos y educarlos de una manera tal
que solo perciban las cosas que realmente te interesen y te puedan ayudar. El filtro evita que entre información intrusa, ya vimos cómo aplicar los filtros. Lo semejante atrae lo semejante. ¿Alguna vez escucharon decir esto? La respuesta es tan simple, porque siempre estás en ese pensamiento y todo lo que vas a percibir va a ir relacionado con eso que piensas. Llámalo casualidad, ley de la atracción, etc. Esto puedes probarlo. Por ejemplo, los fracasos. También cuando uno está enfocado en que existe el fracaso, cualquier cosa que pase lo va a ver como un fracaso. En cambio, hay personas que, y aquí vamos otra vez a redefinir la palabra fracaso. No existe el fracaso, no existe el fracaso. Lo que existe es un desenlace. Que a veces eso te guste o no te guste, es otra cosa, pero que igual te enseña a crecer. Entonces, a veces decimos, es que me fue mal, fracasé. Y en realidad no es que fracasaste, sino que aprendiste. Nunca pierdes, jamás pierdes. O ganas o aprendes, pero jamás pierdes. No pierdes nada. Lo único que haces es aprender muchas cosas. Y Tomás Alva Edison le decían 999 intentos, 999 fracasos para inventar lo que vemos en la bombilla eléctrica. Y Tomás Alva Edison decía, no, no son 999 fracasos, son 999 formas que yo me he dado cuenta que no se inventan así la bombilla eléctrica. Entonces son 999 caminos de los que por ahí no hay que transitar. Más o menos así. Cuando uno pierde dinero en un emprendimiento, no es que fracasó, sino que ya sabe cómo no perder dinero. Es un conocimiento extra. Por lo tanto, la idea es también concentrarse en lo que sí nos va bien, en el éxito, y esto lo llamamos el círculo virtuoso del éxito. Tenemos, por ejemplo, creencias con respecto al éxito. Esto aumenta nuestro potencial, esto nos da mejor acción, nos crea resultados y esos resultados refuerzan nuestra creencia. ¿Sí? Es así como, por ejemplo, alguien va a jugar un partido de cualquier cosa y uno tiene la creencia de que tengo buen potencial para ganar. Entonces juegas bien, haces ejercicio, te mantienes en buena forma, vas a tener un resultado en el juego. O sea, te vas a estar concentrado, vas a jugar bien y ganas el partido. Y cuando ganas el partido, refuerzas la creencia de que vas a ganar los próximos partidos. Y eso aumenta otra vez tu potencial. Y asimismo, como ocurre con el círculo virtuoso del éxito, pasa con el círculo virtuoso del fracaso. Tienes uno dices, yo no tengo tanto potencial. No tengo tanto potencial. Es decir, no sé si gane o tal vez pueda ser que sí me vaya bien, etc. Y luego juegas, pero no juegas tan bien. Por lo tanto, no tienes un buen resultado. Y eso ahí sí refuerza la creencia que no eres bueno para esto y no tienes tanto potencial. Entonces, es muy interesante y es de arma de doble filo, ¿no? Arma de doble filo, total, porque en lo que tú estás enfocado, eso lo expandes y eso también genera una creencia más fuerte y más fuerte y más fuerte. Esa creencia hace que logres cosas maravillosas. Pero en cambio, si tienes dudas, eso hace que no te prepares bien, no tengas buenos resultados y al mismo tiempo esos resultados hacen que refuercen la creencia de que el potencial tuyo no es para eso. Y eso se convierte en el círculo virtuoso del fracaso o en el círculo virtuoso del éxito. Pero como ya sabemos que no existe fracaso, el aprendizaje sería, tú estás programado para que te vaya bien, ¿sí? Estás programado para que te vaya bien. Y por A, B o C, no te va bien.
Entonces ahí viene el concepto de que no existen fracasos y que todo lo que hemos visto, si le tomamos como un filtro, filtramos y sacamos aprendizajes, muchos aprendizajes, omito cosas negativas, generalizo cosas positivas, distorsiono lo que no me convenga y eso hace que diga, tengo muchos desafíos, tuve muchos desafíos y muchos aprendizajes. Entonces, refuerzo la creencia de que esos aprendizajes me hacen mejor. Al generar esos aprendizajes o esa creencia de que me hacen mejor, vuelvo al círculo. Y la próxima vez, tal vez voy a hacer algo mejor. Y puede hacer que me vaya bien, entonces otra vez sirve el círculo virtuoso. Pero si me va, entre comillas, mal, que no es mal, sino que no tengo los resultados que quisiera, otra vez tengo aprendizajes, he mejorado, he crecido, me ha ayudado, he aprendido esto, esos desafíos me han hecho crecer y vuelvo otra vez al círculo. Entonces, nunca voy a tener un círculo de fracaso, sino más bien voy a tener un círculo de éxito y de aprendizaje todo el tiempo. Desde ese sentido, nunca pierdes y nunca te va mal, sino que siempre ganas, te va bien o también aprendes mucho con los desafíos que tengas. Y es así como funciona, ¿sí? Es así como funciona. Entonces, bien, cuénteme sus comentarios sobre la teleconferencia de hoy día. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñó? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Y cómo esto te va a ayudar en el futuro? A ver, entonces, sus comentarios cuando Colón León dice, cuando llego a mi trabajo saludo a las personas que pasan al lado mío, pero algunas no me responden. Creo que generalizo que son maleducados o que su ego no permite que salude. Muy bien, sí, a veces saludamos, a veces generalizamos y nos hacemos, no necesariamente a Colón, pero a veces nos podemos los demás hacer de mala sangre, que no nos saluden, ¿no? Y a lo mejor eso deberíamos generalizar de otra manera. No nos saludan, deberíamos decir, a lo mejor están preocupados. Cuando uno está preocupado, ni le escucha a uno, están con muchos problemas, están oyéndose sus conversaciones internas, por eso no escuchan las conversaciones de afuera. Tan fuerte uno a veces habla internamente que no escucha lo que está hablando las demás personas. Entonces podríamos generalizar eso. Están muy preocupados, están tensos o simplemente están hablando tan fuerte que ni siquiera me escucharon. ¿Sí? Y yo sigo en mi mundo de saludar y de sentirme bien haciéndolo. ¿Sí? Y no es que son maleducados o malcriados, a lo mejor sí lo sean, pero no me conviene a mí crearme esa imagen de esas personas, no me conviene. Más bien conviene crearme la imagen de que son personas agradables, son personas que eh, muy buenas de conocer y que en otro momento ya saludarán. Entonces, a ver, mis amigos, sus comentarios, están escribiéndome sus comentarios, sus puntos, qué es lo que más aprendiste, qué es lo que más te gustó, lo que más te sirvió y cómo esto lo vas a aplicar, ¿sí? Hemos visto los filtros, hemos analizado cómo estos filtros generan un mapa, un territorio, cómo estos mapas nos ayudan a crecer emocionalmente o no, y luego de esos mapas, cómo poder utilizarlos a nuestro favor. También hemos visto la primera posición, segunda posición y tercera posición, y finalmente el círculo virtuoso del éxito y del círculo del éxito virtuoso o el círculo que a veces utilizan la gente que es del fracaso. Jorge nos dice, cada aprendizaje tiene que servir, o en mi caso, me sirve para juzgar menos a las personas, dedicarme más a mí mismo, a sentirme bien con lo que yo hago, cómo lo hago y esperar que la gente en algún momento cambie o mantenga su posición de acuerdo a sus creencias y a su círculo de aprendizaje. Muy bien. Y a veces no hay que ni siquiera esperar, Jorge, de que la gente cambie. Lo único que podemos esperar es que nosotros cambiemos, porque la gente, hay momentos que estamos esperanzados que cambien y la gente no cambia, ¿no? Entonces, eh, bien, Moni nos dice, gracias, me está sirviendo para comprender a los demás.
comprenderme y comprender la situación, entrenarme en paciencia. Estoy aprendiendo a elegir cómo quiero ver cada situación y elegir bien, elegir la que me convenga. ¿Sí? Aquí dice, ¿tiene la reunión en video, Janet? Esto es grabado, como siempre, ya está grabado. Y luego ya el lunes de la otra semana ya les paso la grabación, ¿sí? Como siempre. Bien, ¿algo más? ¿Algún otro comentario que nos puedan dar y que nos pueda ustedes ayudar, ¿no? Nos dice Esteban, he aprendido que debemos aprender a aplicar más la PNL para detectar filtros muy dañinos a nuestra mente y que afectan nuestro diario vivir. Aprendí a que debemos ser personas más enseñables. Me sirvió porque ahora la PNL nos ayuda a detectar los mapas en nuestra mente. Cada vez aprendo a tener valor de mí mismo, a desechar creencias negativas, a desarrollar más nuestro potencial y a conocer cómo funciona la mente. Muy bien. Muy interesante. Hoy comprendí por qué muchas veces escucho, pero al momento de sentir que no es interesante, en automático cambio mi pensamiento a algo positivo. Hernán, muchas gracias. Esta información muy valiosa, nos dice Tania. Ahora entiendo muchas cosas que antes veía desde mi propia perspectiva y encerrada en ella sin ponerme en lugar de otras personas. A veces esperaba mucho de las personas que no llenaban mis expectativas y yo me frustraba mucho. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a todos ustedes. Eh, Genial que así lo vean. Esto de poner, de cambiar las perspectivas, de ponerse en el lado de la gente, de dejar de sentirse víctima, de pasar a ser responsable, a pasar a ser líder. Esto es lo más importante de este módulo, en donde ustedes les invito y les reto a que sigan practicando el ver las cosas desde diferente manera, el observar el círculo virtuoso, el dejar de culpar, el siempre sacarle una enseñanza provechosa a todo, absolutamente a todo. Y así es como funciona. Muy bien, gracias. Jorge nos dice gracias, un abrazo, Hernán, y un abrazo para todos ustedes, para en Ecuador que tengan un excelente feriado y en el resto de los países seguimos y que tengan una muy buena semana, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y muchos éxitos y a practicar todo lo que estamos viendo, ¿ok?